Antes de que el DC Extended Universe se convirtiera en un laberinto de decisiones contradictorias, reboots infinitos y planes improvisados, hubo un momento en el que todo parecía tener una sola voz, un hilo conductor, una visión. Esa visión tenía nombre: Zack Snyder. No importa si te gusta su estilo, si lo amas o lo odias, lo cierto es que su presencia definió los cimientos de un universo que intentó ser más grande, más atractivo y más ambicioso que cualquier otro proyecto de DC. Desde Man of Steel en 2013 hasta la caída definitiva en la Liga de la Justicia, cada película en la que Snyder trabajó, ya sea como director, productor o consultor creativo, formó parte de un plan que trataba de conectar héroes, tragedia y mitología bajo una misma narrativa. Victor, Bruce, Diana, Arthur, Barry y Clark, todos ellos estaban destinados a cruzarse en un camino que el propio Snyder había trazado desde el primer día. Pero este universo no nació entre aplausos, nació entre dudas, discusiones internas, críticas divididas, presiones del estudio y una constante obsesión por imitar a la competencia. Mientras Marvel construía un imperio con luz y comedia, Snyder levantaba uno con sombras, simbolismo y tragedia. Dos visiones opuestas, dos filosofías diferentes y un público que muchas veces no supo cómo recibirlas. El resultado fue un universo que avanzaba a golpes. Man of Steel dividió pero dejó huella. Batman v Superman fue castigada pero construyó la mitología más grande del género. El Escuadrón Suicida fue reeditada contra su voluntad. Wonder Woman se convirtió en la joya inesperada que mantuvo unido el proyecto. Y la Liga de la Justicia, bueno, ese fue el punto donde todo se quebró. Este video reúne 5 películas, 5 piezas fundamentales en un rompecabezas que nunca se terminó, 5 trabajos en los que Snyder estuvo involucrado directa o indirectamente, intentando sostener una narrativa que Warner nunca permitió completar. 5 historias que muestran cómo se construyó un universo y cómo poco a poco este comenzó a desmoronarse. Este video no es un resumen, estamos aquí para conocer la historia detrás de cada película, ya que este video no es un homenaje, tampoco es una crítica ciega, es un recorrido honesto por la visión que pudo haber sido y por las decisiones que lo destruyeron. Bienvenidos al viaje por la era Snyder, el origen de la caída, el inicio del inevitable final del DC Extended Universe. Superman es más que un superhéroe, es un mito moderno. Su imagen se ha reinventado una y otra vez, y en el 2013, con Man of Steel, Warner Bros. Buscó darle un nuevo comienzo. Esta película no solo pretendía actualizar al Hombre de Acero, sino también sentar las bases para un universo cinematográfico que, desde su nacimiento, estuvo rodeado de grandes expectativas. Hoy vamos a sumergirnos en la anatomía de este reinicio, cómo se concibió, quiénes lo hicieron posible, cuáles fueron los desafíos y cómo se convirtió en la primera piedra que forjaría el universo extendido de DC Comics. A comienzos de los años 2000, la figura de Superman estaba en una especie de limbo desde el fallido intento de Superman Returns en el 2006. Warner necesitaba una visión distinta del personaje. El objetivo ya no era rendir homenaje al pasado, sino reinventar al héroe para una generación que exigía realismo, oscuridad y conflictos más humanos. El proyecto debía conectar con un público acostumbrado a historias más crudas, lo que se traducía como herencia directa del éxito de la trilogía de The Dark Knight. Y así nació la idea de Man of Steel. La dirección recayó en Zack Snyder, un cineasta con un estilo inconfundible. Sus trabajos anteriores, como 300 o Watchmen, demostraban su habilidad para llevar cómics al cine con una estética poderosa y una gran carga de simbolismo visual. Snyder era la elección natural para revitalizar a Superman con un enfoque más adulto. Su intención no era hacer al héroe una figura inalcanzable, sino mostrar el peso real de los poderes y la soledad que conlleva ser diferente al resto de la humanidad. Pero Snyder no estuvo solo. Christopher Nolan, tras revolucionar a Batman, asumió el rol de productor, junto con el guionista David Goyer, tras una historia que exploraba los orígenes de Superman con un tono más serio y humano. El guión de Goyer planteaba a un Kal-El dividido entre dos mundos, Krypton y la Tierra. El dilema central no era solo derrotar al enemigo, como el General Zod, sino definir su propia identidad y elegir a qué mundo quiere pertenecer. La estética visual fue uno de los pilares fundamentales de la película. El director de fotografía Amir Mokri rodó en película con lentes anamórficos, buscándole dar un aire épico y clásico. Las escenas de Krypton se alejaron de lo colorido y se transformaron en una civilización alienígena oscura, con diseños fríos y tecnológicos. El vestuario estuvo a cargo de Michael Wilkinson, quien aportó una reinterpretación del traje de Superman, sin sus icónicos calzoncillos rojos y con una textura moderna que mezclaba lo alienígena y lo mitológico. Y a todo esto se sumó la música de Hans Zimmer,
Su partitura no buscaba repetir el icónico tema de John Williams, sino crear algo nuevo, percusiones intensas y arreglos corales que dieron vida a un Superman contemporáneo, vulnerable y épico al mismo tiempo. Otro de los puntos más importantes fue el casting, que también fue clave del éxito de la película. El elegido para interpretar a Superman fue Henry Cavill. El anuncio se hizo en enero del 2011 y Snyder lo calificó como la elección perfecta. Cavill no era un desconocido, ya había estado en órbita de proyectos previos a Superman y en otros intentos de casting fallidos, pero esta vez su mezcla de presencia física y vulnerabilidad emocional convenció al estudio. Junto a él, Amy Adams dio vida a Lois Lane, aportando tanto energía como determinación. Michael Shannon interpretó al General Zod con una intensidad feroz que convirtió al villano en un antagonista memorable. Russell Crowe interpretó a Jor-El, el padre kryptoniano de Superman, mientras que Kevin Costner y Diana Lane aportaron humanidad como los Ken, los padres adoptivos de Clark. Ya con el cast completo estábamos listos para comenzar a filmar. El rodaje comenzó el 1 de agosto del 2011 y se extendió por varios meses. Gran parte se filmó en Vancouver, pero también hubo localizaciones en Chicago que sirvieron como referencia para nuestra querida metrópolis. Algunas escenas se rodaron en la costa de British Columbia, simulando Alaska, y también en la base de la Fuerza Aérea Edwards. El Hombre de Acero fue una producción compleja, que combinó grandes sets construidos a manos con efectos digitales de compañías como Beta Digital, MPC y W Negative. Compañías que hoy en día son muy importantes en la industria de los efectos visuales, ya que trabajaron en proyectos gigantes de Hollywood. Beta Digital trabajó en Avatar en el 2009, Avengers Endgame en 2019, King Kong en 2005 y en la trilogía moderna del Planeta de los Simios, la que va desde el 2011 al 2017. Por otro lado, MPC, Moving Picture Company, trabajó en El Libro de la Selva en el 2016, Guardianes de la Galaxia del 2014 y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2 respectivamente en el 2010 y 2011. Por último, pero no menos importante, W Negative trabajó en películas muy interesantes como El Origen en el 2010, Inception, Interestelar en el 2014, Tenet, Batman The Dark Knight en 2008, Avengers Infinity War en 2018, Blade Runner en 2049 y Doom en 2021. Snyder optó por filmar en celuloide y luego convertirla a 3D en postproducción, lo que sumó tiempo y dificultad a la producción. Las secuencias de destrucción masiva, especialmente las batallas en Metrópolis, exigieron una coordinación milimétrica, tanto en las explosiones reales como en las animaciones digitales. Esa misma secuencia generó un poco de polémica tras el estreno, ya que muchos espectadores cuestionaron el nivel de destrucción mostrado y la aparente indiferencia del héroe frente al costo humano. La premier mundial de Man of Steel se celebró el 10 de junio del 2013 en Alice Tully Hall, en Nueva York, y 4 días después llegó oficialmente a los cines. La expectativa era altísima. La crítica se dividió. Algunos alabaron la dirección de Snyder, la música de Zimmer y el tono más adulto de este nuevo origen del superhéroe. Otros criticaron la falta de ligereza y violencia. Sin embargo, indiscutiblemente fue todo un éxito en taquilla. Con un presupuesto estimado de $225 millones, ya incluyendo costos de marketing, Man of Steel recaudó 670 millones en todo el mundo. En Estados Unidos generó cerca de 291 millones y en el mercado internacional alrededor de 379 millones. Estas cifras la convirtieron en una de las películas más taquilleras de Superman hasta ese entonces. A pesar de los altos costos de marketing y distribución, la cinta dejó beneficios considerables y se posicionó como una de las producciones destacadas del verano del 2013. En su estreno tuvo que competir con películas como Rápidos y Furiosos 6, Guerra Mundial Z y la esperada Monsters University. Y a pesar de la dura competencia, logró dominar la taquilla durante su primer fin de semana y consolidó el interés de lo que sería el inicio del universo compartido de DC Comics. Man of Steel no solo reinventó al Hombre de Acero, sino que también estableció un tono que marcaría el universo extendido de DC, oscuro, serio y con un héroe más humano que nunca. Fue la declaración de intenciones de Zack Snyder y Warner. Algunos la amaron, otros la odiaron, pero nadie pudo ignorarla.
Esta película no solo era el reinicio, era el inicio de una historia mucho más grande. En el 2013, tras el estreno de Man of Steel, Warner Bros. Y DC sabían que habían dado el primer paso hacia algo mucho más grande. La cinta de Zack Snyder había reintroducido a Superman a una era de superhéroes dominada por Marvel Studios y su universo cinematográfico, pero la verdadera apuesta estaba por venir. Apenas unas semanas después del estreno, en reuniones privadas y llamadas internas, se comenzó a gestar lo que sería la primera confrontación cinematográfica entre los dos íconos más grandes del cómic, Superman y Batman. Zack Snyder, fascinado por llevar a cabo un choque de titanes con un trasfondo filosófico, fue uno de los impulsadores más apasionados. La intención no era solo hacer una secuela, sino crear un terreno fértil para el nacimiento de un universo cinematográfico. Snyder veía la película como un mosaico de mitología moderna, un enfrentamiento de dioses y hombres, en un mundo que cuestionaba si alguien debía tener tanto poder. Batman v Superman comienza retornando los devastadores sucesos de Man of Steel. Desde los ojos de Bruce Wayne, presenciamos cómo Metrópolis es destruida en la batalla entre Superman y el General Zod. Esta perspectiva cambia todo. Para Bruce, Superman no es un salvador, sino una amenaza que puede acabar con la humanidad si algún día decide rebelarse. Esa escena inicial, en la que Bruce corre entre los escombros para salvar a los empleados de Wayne Enterprises, marcó el tono más oscuro y humano que tendría la historia. El anuncio oficial de la película llegó en julio del 2013. Durante la San Diego Comic Con, miles de fanáticos estallaron en gritos cuando Harry Lexnick leyó una línea de The Dark Knight Returns de Frank Miller, aquella en la que Batman le advierte a Superman que siempre recordará la única mano que lo derrotó. Clark, in all the years to come, in all your most private moments, I want you to remember my hand at your throat. I want you to remember the one man who beat you. La revelación fue clara, no sería una simple secuela, sino una película en la que Batman y Superman chocarían. En ese momento nació Batman v Superman, el origen de la justicia. El casting fue un capítulo aparte. Henry Cavill ya estaba consolidado como Superman tras Man of Steel, pero la elección del nuevo Batman generaba una incertidumbre en todos nosotros. En agosto del 2013, Warner confirmó a Ben Affleck como el Caballero Oscuro. La reacción inicial fue polémica. Internet se dividió entre quienes consideraban que la elección era errónea y quienes pensaban que podría ser un digno sucesor de Christian Bale. Affleck, sin embargo, se sumergió en el papel con mucha seriedad, entrenó intensamente para encarnar a un Bruce Wayne veterano, endurecido por la tragedia y los años de lucha en Gotham. La trama de Batman v Superman se centraba en cómo reaccionaba el mundo a la presencia de Superman. Mientras algunos lo veneraban como un dios, otros lo culpaban por la destrucción y las muertes en Metrópolis. Los noticieros dentro de la película, los juicios políticos, mostraban el debate sobre si Superman debía responder a la humanidad. Un detalle interesante es que la senadora Fish, interpretada por Holly Hunter, fue un personaje creado especialmente para el filme, como símbolo de una duda institucional. Junto a Henry Cavill y Ben Affleck se unieron Amy Adams, nuevamente como Lois Lane, Lauren Fishburne como Perry White, Diana Lane como Martha Kent y en los roles claves Jesse Eisenberg como Lex Luthor y Gal Gadot como Wonder Woman. La inclusión de Gal Gadot fue una muy significativa. Aunque su casting también generó críticas inicialmente, su aparición significó la primera vez que el personaje debutaba en la gran pantalla. En entrevistas, Snyder confesó que desde un inicio pensó en incluirla, porque la confrontación entre Batman y Superman necesitaba un tercer punto de equilibrio, alguien que represente la unión y esperanza en medio del caos. I've killed things from other worlds before. You with you? I thought yours was you. El rodaje de la película comenzó oficialmente en el 2014. Gran parte de la filmación se realizó en Detroit, Michigan, donde se recrearon los escenarios de Gotham y Metrópolis. El set de la mansión Wayne fue construido en un terreno boscoso, transmitiendo el aire de decadencia de un hombre millonario que había visto mejores días.
Las escenas de la Baticueva se elaboraron con detalles industriales, cables, armaduras y un batimóvil renovado, diseñado con un vehículo militarizado que mezclaba el realismo del Tumbler de Nolan con un aire más estilizado. Dentro de la historia vemos cómo Batman investiga a Superman en secreto, mientras que Clark Kent comienza a cuestionar los métodos violentos del murciélago de Gotham. Ambos héroes están manipulados desde las sombras por Lex Luthor, quien maquina un plan para enfrentarlos. Jesse Eisenberg en entrevistas comentó que su inspiración no fueron los Lex Luthor de los cómics clásicos, sino figuras como Mark Zuckerberg y Elon Musk, jóvenes brillantes pero con un ego desbordado y una visión mesiánica de poder. El proceso de filmación no estuvo exento de anécdotas. Henry Cavill comentó en entrevistas que las discusiones con Ben Affleck en las pausas eran tan intensas como las que vivían los personajes, pues ambos hablaban de la responsabilidad de ser vistos como los rostros de íconos culturales. Ben Affleck, por su parte, comentó que ponerse el traje de Batman por primera vez fue un momento que lo sobrecogió. No podía dejar de mirarse al espejo porque sentía el peso de la historia que tenía el personaje. En la película esta tensión llega al clímax cuando Batman, con su traje de armadura inspirado en The Dark Knight Returns, se enfrenta físicamente a Superman. La pelea fue filmada durante varias semanas y coreografiada con precisión. Snyder contó que quería que cada golpe transmitiera peso, como si realmente dos titanes estuvieran colisionando. La transformación física de Affleck también fue objeto de conversación. El actor ganó músculo y adoptó rutinas inspiradas en levantamiento de pesas, lo que derivó en el Batman más robusto y corpulento visto hasta ese entonces en el cine. Cavill por su parte mantuvo el entrenamiento intenso para conservar la imagen casi mitológica de Superman. Hans Zimmer, que ya había trabajado en Man of Steel, regresó para la banda sonora, pero esta vez acompañado. El resultado fue una combinación de fuerza orquestal y percusiones electrónicas, que dieron vida al contraste entre los héroes. El tema de Batman, grave y repetitivo, recordaba los pasos de un monstruo. El de Superman, más lírico, retomaba la emoción de la esperanza, y el de Wonder Woman, con tambores y cuerdas estridentes, se convirtieron en un himno guerrero que trascendió la película. Curiosamente, Zimmer confesó que esta fue la última vez que compuso para un superhéroe, pues se sentía emocionalmente agotado tras años en el género. Tras el enfrentamiento entre Batman y Superman, la tensión alcanza su punto más alto. La batalla entre ambos es brutal, casi coreográfica, con un Batman preparado para neutralizar cada habilidad kryptoniana. La armadura que utilizaba Bruce fue diseñada con claras referencias a The Dark Knight Returns de Frank Miller, y en la película se muestra como un símbolo de preparación obsesiva. Cada golpe entre ambos héroes fue pensado por Zack Snyder para sentirse como el choque entre dos mitologías vivientes. Sin embargo, el clima de este enfrentamiento no es el golpe final, sino un momento que marcaría la cultura popular para siempre. La revelación de que tanto Bruce como Clark comparten el mismo nombre de madre, Martha. Esa coincidencia funciona como un catalizador narrativo que humaniza a Superman frente a los ojos de Batman. Y aunque muchos espectadores tomaron esto como algo ridículo, Snyder explicó en entrevistas que buscaba mostrar cómo un hombre cegado por el odio podía recuperar su humanidad al ver vulnerable a otro. Ben Affleck comentó tiempo después que esa escena fue muy difícil de rodar porque debían transmitir el peso emocional de un hombre que decide frenar su odio en el último segundo. Por su parte, Lex Luthor seguía avanzando en su plan. La película nos revela que había manipulado cada movimiento de los héroes, sembrando la desconfianza entre ellos. Jesse Eisenberg explicó que interpretó a Luthor como un hombre traumatizado por la idea de un poder superior. Para Luthor, la existencia de Superman era la confirmación de que los dioses caminaban entre nosotros. Y si eso era cierto, entonces los hombres como él quedaban reducidos a la irrelevancia. Esa frustración es lo que lo lleva a querer destruirlo. En la trama de la película, el plan de Luthor culmina con la creación de Doomsday, un monstruo nacido de la combinación de su propio ADN con el del General Zod. Doomsday fue diseñado digitalmente con un estilo más grotesco que el de los cómics, pero con la intención de que representara la ira desatada de Krypton contra la humanidad. Curiosamente, Zack Snyder confesó que en un principio Doomsday iba a ser uno más monstruoso, con un diseño más cercano al cómic, pero lo modificó porque temía que fuera demasiado aterrador para la audiencia. La batalla final en Metrópolis y Gotham fue una de las secuencias más largas y caras de la película. Aquí es donde Wonder Woman hace su entrada triunfal, interponiéndose entre Batman y Doomsday, protegiéndolo con su escudo. Oh, shit. El
El público en los cines estalló de emoción al ver por primera vez a estos tres héroes juntos en la gran pantalla. Gal Gadot confesó que escuchar por primera vez su tema musical en el set la hizo sentir poderosa. Cuando me mostraron el riff de guitarra y percusión, supe que ese sería el sonido de Diana para siempre. La pelea contra Doomsday fue rodada en su mayoría con pantallas verdes, pero los actores insistieron en hacer parte de la coreografía física para que el resultado fuera más realista. Affleck contó que el calor en el traje durante las escenas era insoportable, mientras que Henry Cavill debía moverse con cables que simulara el vuelo de Superman. El clímax llega cuando Superman se sacrifica atravesando a Doomsday con la lanza de Kryptonita. La escena en la que Lois corre hacia el cuerpo de Superman fue rodada varias veces hasta que Amy Adams logró transmitir la desesperación justa que necesitaban. Tiempo después, Cavill en una entrevista dijo que ese momento fue el más emotivo de su carrera como Superman, porque sentía que realmente se estaba despidiendo del personaje. Tras la muerte de Superman, la película nos muestra funerales en paralelo, uno oficial del Estado y otro más íntimo en Smallville. Snyder explicó que quiso retratarlo como la caída de un dios en la Tierra, un momento que simbolizaba tanto el sacrificio como la esperanza de un renacer. El epílogo de la película introduce elementos que prepararía el camino para la Liga de la Justicia. Lex Luthor, encarcelado, habla de que el campanazo ya ha sonado y que él ya viene, en clara referencia a Darkseid. Al mismo tiempo, vemos un breve destello de Flash, Cyborg y Aquaman a través de los archivos del X-Corp. Estos cameos fueron pensados como semilla para lo que vendría después. Ezra Miller confesó que rodó sus escenas del supermercado en apenas 2 días y que ni siquiera sabía si su participación iba a llegar al montaje final o no. En cuanto a la recepción, el estreno en marzo del 2016 fue un auténtico terremoto mediático. La crítica se dividió drásticamente. Mientras algunos elogiaban la ambición, la estética y el riesgo de Snyder, otros cuestionaban la coherencia narrativa y la saturación de subtramas en la película. El mundialmente conocido Rotten Tomatoes le dio una calificación baja. Sin embargo, la película logró superar los $870 millones. Un punto de discusión central fue la Ultimate Edition, lanzada meses después. Esta versión extendida de 3 horas añadía escenas cruciales que explicaban mejor las motivaciones de Superman, el rol de Lois Lane en la investigación en el desierto y la manipulación política de Lex Luthor. Muchos fans consideraron que la Ultimate Edition era la verdadera versión de la película, y que la edición para cines fue la que causó más confusión y las críticas más duras. Zack Snyder declaró tiempo después que la presión del estudio fue enorme, ya que querían un metraje más corto para poder facilitar más funciones por día en salas de cines. Esa decisión, según él, comprometió mucho la claridad de la historia. Ya remontándonos al 2016, también fue el año de Capitán América Civil War. Las comparaciones eran inevitables. 2 estudios estrenaban películas en las que los héroes se enfrentaban entre sí. Sin embargo, las diferencias eran notables. Mientras que Marvel apostaba por un tono ligero con enfrentamientos más deportivos, Snyder buscaba un tono más trágico, mitológico y filosófico. En entrevistas, Snyder dijo: "Marvel hace comedias de acción y son muy buenos en eso. Yo estaba haciendo una ópera". El presupuesto final de Batman v Superman superó los $250 millones, convirtiéndose en una de las producciones más caras en su tiempo. La ambición era clara. No solo querían un enfrentamiento entre héroes, sino preparar el terreno para la Justice League. Es por ese detalle que la película introdujo breves apariciones de Aquaman, Flash, Cyborg, sembrando las semillas para un universo compartido. La premier mundial se realizó en Nueva York en marzo del 2016. El elenco apareció en la alfombra roja y aunque el entusiasmo de los fans era enorme, las primeras críticas no tardaron en dividir a la audiencia. Algunos elogiaban la ambición de Snyder, la valentía por proponer un tono más adulto y la espectacularidad visual. Otros criticaron el guión, el exceso de subtramas y el ritmo irregular de la película. Como ya lo mencioné, el famoso momento Marta se convirtió rápidamente en objeto de memes y debates interminables en internet. Sin embargo, en taquilla la película recaudó $873 millones a nivel mundial. Fue un éxito financiero, y aunque no alcanzó las expectativas de Warner, que esperaba superar los 1.000 millones, el filme competiría en un año marcado por el estreno de Marvel con Capitán América Civil War, que también presentaba un enfrentamiento entre héroes, además de los cazafantasmas, Deadpool y Doctor Strange. Más allá de las cifras, la cinta se convirtió en un fenómeno cultural. Abrió una discusión sobre el papel de los superhéroes en la sociedad moderna, la relación entre el poder y el miedo, y hasta qué punto los dioses pueden caminar entre los hombres.
El Superman de Henry Cavill se enfrentó al juicio del mundo y al odio de quienes lo veían como un invasor. El Batman de Ben Affleck reflejó la paranoia del hombre que había perdido demasiado. Y la aparición de Wonder Woman trajo consigo una chispa de unión y esperanza en medio del conflicto. Ben Affleck tiempo después confesó que la presión mediática tras la recepción de la cinta fue una de las razones por las cuales dejó de dirigir The Batman. Henry Cavill, por su parte, siguió defendiendo la versión de Snyder, afirmando que el Superman de esta historia estaba en construcción, alguien que debía caer para luego renacer. La película no solo fue un enfrentamiento entre dos héroes, fue el inicio oficial de la Liga de la Justicia en la pantalla grande. Representó el momento en el que DC decidió lanzar un camino propio, con un estilo más oscuro, más filosófico y más arriesgado que el de la competencia. Y aunque las consecuencias posteriores del DCU fueron turbulentas, Batman v Superman sigue siendo una pieza clave del rompecabezas de la mitología cinematográfica moderna. Saben, en realidad pocos lo saben, pero el Escuadrón Suicida fue uno de esos proyectos que Warner tenía guardado en el cajón desde hace muchos años, esperando su momento de gloria. La primera idea surgió en el 2009, justo cuando The Dark Knight había convertido a DC en el rey del cine de superhéroes. En ese entonces, Marvel todavía estaba construyendo los cimientos de su universo cinematográfico. El estudio había visto potencial en una historia donde los villanos eran los protagonistas, pero claro, en ese entonces nadie quería ver eso. Los héroes vendían, los villanos eran los secundarios, así que la idea fue archivada, hasta que Marvel cambió las reglas del juego y en 2014 lanzó Guardianes de la Galaxia, una película sobre personajes prácticamente desconocidos, un mapache que habla, un árbol que solo dice 3 palabras y un grupo de inadaptados espaciales que James Gunn pudo hacer especiales. Nadie apostaba por ellos y sin embargo el resultado fue un éxito rotundo, una comedia cósmica con alma y estilo, y fue entonces que a alguien en Warner se le prendió el foco y dijo: si Marvel puede hacer que un mapache sea querido, nosotros podemos hacer que un grupo de psicópatas lo sea. Y así nació y renació la idea del Escuadrón Suicida. El elegido para dirigir la película fue David Ayer, un tipo con reputación de mostrar lo más crudo de la humanidad. Ya había dirigido películas como Fury, además de películas de guerra y calle, con una intensidad brutal. Warner lo vio como la persona ideal, un director con experiencias en historias de lealtad, violencia y redención. Ayer aceptó con entusiasmo. Quería hacer algo diferente dentro del mundo de los superhéroes. Su visión era clara, un grupo de villanos obligados a trabajar juntos, sin disfraces coloridos, sin bromas innecesarias y con un enfoque realista y emocional. Una historia sobre marginados que cargan sus propios pecados buscando un propósito. El tono sería oscuro, sucio y humano, muy a lo Man of Steel y Batman v Superman. Pero Ayer todavía no sabía lo que le esperaba. En 2015, Warner estaba desesperado por consolidar su universo cinematográfico. Zack Snyder era el arquitecto del DC Extended Universe, y el Escuadrón Suicida sería la pieza perfecta para expandir ese universo. Esta película iba a mostrar el impacto que Superman había dejado en la humanidad, y cómo el gobierno buscaba reemplazarlo con armas humanas y traer a villanos bajo control. El casting comenzó rápido y con grandes nombres. Will Smith sería Deadshot, el asesino más preciso del mundo. Margot Robbie sería Harley Quinn, la ex psiquiatra convertida en una villana psicópata. Jared Leto como el Joker, en lo que prometía ser una reinterpretación del personaje. Vaya reinterpretación. Joel Kinnaman sería Rick Flag, el soldado encargado de mantener a raya al equipo, y Viola Davis sería Amanda Waller, la mente detrás del proyecto. Ya con estos grandes nombres tendríamos un elenco secundario de lujo. Todo sonaba bien, demasiado bien, y el universo extendido de DC Comics por fin parecía tener una dirección. El rodaje arrancó en el 2015 en Toronto, Canadá. David Ayer pidió que el elenco entrenara junto a militares reales para construir una dinámica de grupo y un vínculo increíble entre ellos. El ambiente era intenso, lleno de energía y caos controlado. El reparto comenzó a convivir dentro y fuera del set, incluso tatuándose como símbolo de unión. Y justo ahí fue cuando apareció él, Jared Leto. Desde el principio, su versión del Joker generó debate, no solo por su aspecto, tatuajes, dientes metálicos y mirada de maníaco de discoteca, sino por su forma de actuar. Leto decidió llevar la interpretación al extremo, sumergiéndose en el método más radical posible. Enviaba a sus compañeros regalos perturbadores como ratas vivas, balas e incluso preservativos usados.
Will Smith declaró tiempo después que nunca llegó a conocer a Jared, solo llegó a conocer al Joker. Mientras tanto, Margot Robbie se robaba el show. Su transformación en Harley Quinn fue total. La mezcla de locura, vulnerabilidad y carisma que impregnó en el personaje se convirtieron en el corazón de la película. Años después, incluso los detractores de la película reconocieron que Harley Quinn fue lo único bueno que salió de ella. La historia de la película giraba en torno a una idea potente. Después de la muerte de Superman, el gobierno temía que apareciera otro ser igual de poderoso, pero con malas intenciones. Así que Amanda Waller propone crear un equipo de villanos controlados en el estado, el Task Force X, conocido como el Escuadrón Suicida. Si algo sale mal, el gobierno los sacrificaría, y si algo sale bien, los convertirían en héroes. Una premisa con potencial, sí, pero el caos apenas empezaba detrás de cámaras. En marzo del 2016, Batman v Superman llegó a los cines y la película tuvo una buena recaudación, pero fue destrozada en la crítica. Warner entró en pánico. El estudio decidió que el tono oscuro y serio de Snyder no funcionaba y querían que el DCU se pareciera más a Marvel, más comedia, más color y más diversión. El problema era que el Escuadrón Suicida ya estaba filmada bajo la línea oscura, y cuando el pánico se apodera de los ejecutivos, pasan cosas malas. Warner ordenó reescrituras de guión y nuevas grabaciones. Querían que la película se sintiera más ligera, más rápida, con más bromas y más canciones populares. Incluso trajeron a la compañía de Trailer Park, la misma que había editado el tráiler con Bohemian Rhapsody, para que hiciera un nuevo montaje de la película. Sí, un tráiler se volvió la referencia para rehacer toda una película. Mientras David Ayer intentaba mantener su visión, Warner lo rodeaba con notas, cambios y exigencias. El resultado, una batalla interna de control creativo. Y así lo que debía ser una historia seria sobre redención y muerte, empezó a transformarse en una montaña rusa de colores, bromas y escenas incoherentes. Pero lo peor estaba por venir. La edición final sería una mezcla de dos películas diferentes, la de David Ayer y la de Warner Bros. El Escuadrón Suicida estaba listo para su misión más peligrosa, sobrevivir al propio estudio que lo creó. En el 2016 se generó todo el caos, y mientras el mundo esperaba el siguiente paso del universo extendido de DC, Warner corría por los pasillos como si el estudio se estuviera incendiando. Batman v Superman había sido una bomba en taquilla, pero un desastre en la crítica, y con el Escuadrón Suicida a meses de su estreno, el estudio no quería otro fracaso de prensa. David Ayer, mientras tanto, terminaba su corte de la película. Una película oscura y con ritmo lento, enfocado en los traumas de los personajes y en cómo el sistema usa y desecha lo desechable. Era una historia sobre villanos que reflejaba los errores del gobierno, no sobre héroes intentando hacer chistes. Pero Warner no quería eso. Warner quería color. Warner quería Marvel. Y entonces comenzaron las regrabaciones. No una semana, no dos, fueron varias. Se rehicieron escenas completas, se agregaron bromas y momentos divertidos. Se cortaron tramas enteras y sobre todo se redujo la participación del Joker, el supuesto gran atractivo de la película. David Ayer decía una cosa y los ejecutivos de Warner decían otra. El estudio contrató a una segunda empresa de edición, la misma que había hecho el tráiler, para competir con el montaje original de Ayer. El Escuadrón Suicida terminó teniendo dos versiones compitiendo entre sí dentro del mismo estudio. La historia principal giraba alrededor de June Moore, una arqueóloga poseída por una antigua entidad mágica conocida como Enchantress. En la versión original, ella no era la gran villana, sino una víctima más del sistema, pero en la reestructuración, Warner decidió convertirla en el enemigo final del escuadrón. Y así una historia que pretendía ser sobre redención se convirtió en otra historia sobre rayos azules en el cielo. En paralelo a todo esto, Jared Leto intentaba mantener su visión del Joker. Él creía que el personaje debía ser más que un personaje secundario. Había grabado escenas donde su relación con Harley mostraba la toxicidad y la manipulación que definían a ambos personajes. Pero en la sala de edición, casi todas esas secuencias desaparecieron. De más de 40 minutos de metraje del Joker, apenas quedaron 10. Leto había quedado devastado. En entrevistas posteriores dijo sentirse engañado y cortado del corazón de la historia. La película prometía mostrar a un Joker como figura central, pero terminó reduciéndolo a un cameo glorificado. Y en ese punto los actores empezaron a sentir el descontrol. Will Smith, siempre profesional, mantuvo el ambiente en el set con energía y liderazgo. Margot Robbie, en cambio, pasaba horas diarias maquillándose y cargando el peso emocional de Harley, un personaje que oscilaba entre la locura, el humor y el dolor.
Jay Hernández, el Diablo, recordaría años después que las escenas más serias se regrabaron mucho después, con nuevas líneas de diálogos que no tenían mucho sentido. David Ayer miraba impotente cómo su película se convertía en un collage de tonos. Dentro de la película los personajes tenían su momento de humanidad. Deadshot muestra su deseo de ser un buen padre. El Diablo enfrenta la culpa por haber matado a su familia. Harley Quinn revive la ilusión de volver con el Joker y Rick Flag comienza a cuestionar las órdenes que recibe. El problema es que estos momentos emocionales se sienten desconectados del resto de la película, porque literalmente lo están. Muchas escenas fueron filmadas con meses de diferencia, bajo distintas versiones de guión. El tono cambiaba de oscuro a cómico en segundos, y la edición final, armada como un videoclip con canciones de cada 3 minutos, fue el resultado de esa confusión. Uno de los editores anónimos del estudio dijo después que parecía que estábamos editando 2 películas que no querían hablarse entre sí. Y a pesar del caos, el elenco seguía comprometido. Margot Robbie contó que en varias escenas tuvo que actuar colgada con cables durante horas, mientras su maquillaje se derretía por el calor. Jay Hernández recordaba los días de lluvias artificiales interminables, donde el equipo filmaba empapados hasta muy tarde. Y aún así, cuando veían el material grabado, creían que estaban haciendo algo poderoso. Una película distinta, con corazón, con estilo y con locura. Pero el estudio seguía metiendo tijeras. Para entonces ya habían 3 versiones del Escuadrón Suicida: el corte de David Ayer, que era oscuro y emocional, el corte de Warner ligero y lleno de humor, y una mezcla de ambos que fue la que finalmente llegó a los cines. El estreno del Escuadrón Suicida en agosto del 2016 fue un caos disfrazado de fiesta. La campaña publicitaria lo vendió como algo frenético, divertido y lleno de estilo. Pero cuando el público se sentó en la sala, lo que encontró fue una mezcla de tonos, chistes forzados y una edición tan confusa que parecía hecha por 2 directores distintos. Ayer había imaginado una historia oscura sobre villanos usados por el gobierno como carne de cañón, pero el estudio exigió más color, más humor, ya que quería parecerse a su competencia. Así, el montaje final fue reeditado muchas veces, eliminando casi 1 hora de metraje original. El resultado fue un Frankenstein cinematográfico, personajes sin desarrollo, motivaciones difusas y una villana que parecía salida de un videoclip. Aún así, la película fue un éxito comercial, recaudando $745 millones, demostrando que el público todavía decidía creer en el DC Extended Universe. Pero no todo era color de rosa, ya que la crítica fue despiadada, el fandom se dividió y el nombre de David Ayer quedó marcado por el control excesivo del estudio. En el 2016, Warner se encontraba en una encrucijada. Man of Steel había dividido a la crítica, Batman v Superman había sido duramente golpeada en taquilla y en reseñas, y el Escuadrón Suicida había dejado claro que el estudio no sabía realmente el camino que quería seguir. El universo que prometía competir con Marvel Studios estaba fracturado. Pero en medio del caos surgió una idea: contar la historia de una diosa que creía en la humanidad. Antes de ser una película, Wonder Woman fue un mito que Hollywood no sabía cómo abordar. Durante décadas, directores y estudios intentaron adaptar a la heroína icónica de los cómics, pero siempre fracasaron. En los años 2000, Joss Whedon, sí, el mismo que años después nos trajo Avengers, escribió un guión que fue rechazado por Warner. Su visión era más cínica, más terrenal y el estudio simplemente no confió en él. Tras esto, pasaron los años y la idea de una película de Wonder Woman en Hollywood se canceló. Fue recién con el éxito moderado de Man of Steel cuando el estudio empezó a ver el valor de revivir a personajes olvidados, y así nació la idea de que Wonder Woman sería el corazón del nuevo universo cinematográfico de DC Comics. En ese momento, Warner buscaba una directora que pudiera darle un equilibrio a lo épico y a lo humano, y fue entonces cuando apareció Patty Jenkins. Ella había dirigido Monsters en 2003, la película que le dio a Charlize Theron su Oscar. Jenkins había demostrado que podía manejar historias profundas, emocionales y con protagonistas femeninas fuertes. Pero además de todo esto, Jenkins era fan del Superman de Richard Donner y soñaba con hacer una película de superhéroes con el mismo espíritu, una historia donde el heroísmo naciera del amor y no del poder. Un dato curioso es que Patty Jenkins iba a dirigir la película de Thor: Un Mundo Oscuro en el 2013, la secuela de la película del Dios del Trueno en el universo cinematográfico de Marvel. De hecho, para ser exacto, fue la primera mujer contratada por Marvel Studios para dirigir una película, pero terminó abandonando el proyecto por diferencias creativas con el estudio. Jenkins quería una historia que tuviera un enfoque más romántico y trágico, algo al estilo de Romeo y Julieta, pero entre Thor y Jane Foster.
mientras que Marvel Studios quería mantener su tono de acción y aventura y comedia, típico del universo cinematográfico de Marvel. Tras su salida, Marvel reemplazó a Jenkins con Alan Taylor, conocido por dirigir episodios de Game of Thrones. La película finalmente se estrenó en 2013 y aunque tuvo un buen rendimiento en taquilla, fue una de las entregas peor recibidas por la crítica. Jenkins fue contratado oficialmente en abril del 2015 y desde el primer día dejó claro algo: no quiero hacer una película sobre una mujer que quiera ser un héroe, quiero contar la historia de una mujer que ya lo es. Cuando Gal Gadot fue anunciada como Wonder Woman en el 2013, la reacción del público no fue precisamente positiva. La mayoría la conocía por sus papeles de Rápidos y Furiosos, y muchos fans criticaron su físico diciendo que era demasiado delgada y que no tenía la presencia para interpretar a una amazona. Pero Snyder había visto algo más. Durante el casting de Batman v Superman, Gal Gadot no solo proyectó fuerza, sino también una profunda humanidad, y esa mezcla sería la clave para la película. En una entrevista, Snyder contó que cuando entró al set no era solo belleza o energía, era calma. Gal tenía la serenidad que uno espera de alguien que ha vivido siglos y aún cree en la bondad. Para prepararse, Gadot entrenó durante 6 meses intensivos, con un equipo de especialistas en artes marciales, equitación y esgrima. Aprendió técnicas de combate reales y llegó a ganar hasta 7 kilos de masa muscular. Incluso llegó a decir en una entrevista que quería que las niñas del mundo vieran a una Wonder Woman que no solo luciera fuerte, sino que de verdad lo fuera. Las filmaciones de la película comenzaron el 21 de noviembre del 2015, el rodaje se extendió hasta el mayo del 2016, pasando por Londres, Italia y Francia, con escenas adicionales en Warner Bros. Las primeras semanas se centraron en Temisquira, la isla de las Amazonas. El equipo viajó a la costa del sur de Italia, donde Jenkins y su equipo de producción crearon un paraíso natural reforzado digitalmente. El diseño visual buscaba que cada rincón pareciera sagrado pero real, ya que Temisquira debía sentirse como un lugar donde el mito nace antes de la historia. Las Amazonas fueron interpretadas por atletas, luchadoras y especialistas reales, lo que dio un conjunto de autenticidad física impresionante. Algunas de estas actrices incluso revelaron tiempo después en entrevistas que las escenas de entrenamiento fueron tan intensas que varias de ellas terminaron con moretones reales. El rodaje en Londres, sin embargo, fue toda una pesadilla. Las temperaturas bajaban a -5 grados Celsius y Gal Gadot debía grabar en el traje de combate durante largas horas. Jenkins contó tiempo después que la actriz temblaba entre tomas, pero que nunca se quejó. Decía que Diana no tendría frío. Una anécdota curiosa que sucedió durante el rodaje fue que Gal descubrió que estaba embarazada de su segunda hija durante la filmación de la película. El equipo decidió mantenerlo en secreto y cuando grabaron las escenas de acción adicionales en el 2017, Gal ya tenía un embarazo avanzado. Warner tuvo que usar efectos digitales para ocultar un poco el vientre de Gal. Patty Jenkins tuvo que pelear por casi cada decisión creativa que tenía. Warner quería una película más parecida al estilo de Zack Snyder, oscura y visualmente densa, y con un tono épico. Pero Jenkins buscaba otra cosa, buscaba esperanza. El heroísmo no solo debía nacer del trauma, sino del amor. Diana no es Batman, no se vuelve fuerte por su dolor, sino por su compasión. Hubo discusiones con el estudio sobre el final. Warner quería una batalla masiva desde el principio, mientras que Jenkins defendía un clima más emocional. Aunque al final el estudio impulsó parte de la secuencia contra Ares, Jenkins logró manejar el mensaje central, el amor como fuerza que vence al odio. El diseño de producción encabezado por Aline Bonetto fue igualmente desafiante. Cada era debía sentirse distinta. Un mundo mitológico como Temisquira, el Londres gris de 1918 y el caos del frente de batalla en Bélgica. Todo debía contar una historia. El contraste entre lo divino y lo humano era intencional. Mostrar que el mundo real no era hermoso, pero aún así podía ser salvado. En junio del 2017, el universo cinematográfico de DC pendía de un hilo. Tras las divisiones provocadas por Batman v Superman y el desastre crítico del Escuadrón Suicida, el público ya no creía en Warner, pero contra todo pronóstico, Wonder Woman llegó como un rayo de esperanza. El 2 de junio del 2017 la película se estrenó en más de 55 países en forma simultánea. El estudio nervioso no sabía qué esperar. Los analistas predecían un inicio moderado de unos $65 millones en el primer fin de semana, pero Wonder Woman recaudó $103 millones en solo Estados Unidos y superó los $820 millones a nivel mundial. Wonder Woman se convirtió rápidamente en el mayor estreno de una película dirigido por una mujer en la historia. La crítica por primera vez aplaudió al DC Extended Universe. Rotten Tomatoes le otorgó un 93% de aprobación y el público salió del cine con lágrimas, aplausos y algo que hace años no veían en una película de DC: esperanza.
Patty Jenkins se convirtió en un símbolo. No solo había hecho una gran película de superhéroes, sino que había demostrado que una historia contada desde una perspectiva femenina podía ser tan épica como emotiva. En la alfombra roja, Patty Jenkins declaró que quería recordar al mundo que el heroísmo no dependía del género, solo del corazón. Y Jenkins por un momento lo logró. Warner respiró. Por un momento el universo cinematográfico de DC parecía tener un futuro y un rumbo claro. Pero a pesar del éxito, el camino para llegar hasta ahí fue una guerra interna. Durante la postproducción, Warner volvió a interferir. El estudio exigió regrabaciones de último minuto para acelerar el ritmo de la película, ajustando el tono y reforzando el clímax final con más acción. Patty Jenkins defendió su visión con firmeza, reescribió el guión junto a Alan Haber y Geoff Johns, intentando equilibrar el espectáculo visual con la emoción humana. El compositor Rupert Gregson Williams trabajó con Jenkins para crear un sonido que fusionara lo clásico y lo épico. La icónica guitarra eléctrica del tema de Wonder Woman, creado originalmente por Hans Zimmer para Batman v Superman, fue reutilizada, pero en esta ocasión con un contexto emocional más cálido. El soundtrack sería el rugido de una diosa, con un corazón humano. Y aunque los rumores sobre las tensiones entre Jenkins y el estudio eran ciertos, lo más curioso es que por primera vez Warner decidió confiar. Después del estreno, la directora confesó que por fin sentí que DC tenía alma, y esa alma era Diana. Wonder Woman no solo fue un éxito comercial, fue un fenómeno cultural. El impacto que tuvo trascendió el cine. Niñas de todo el mundo se disfrazaron de la heroína y las redes sociales se llenaron de mensajes de mujeres que por fin se sentían representadas en el cine. Por primera vez, una heroína era la protagonista de una historia, donde no era un accesorio o un interés amoroso, sino la encarnación misma de ideal heroico. Diana no peleaba para probar algo, peleaba porque cree que puede cambiar el mundo. La película fue proyectada en bases militares de todo el mundo y en varios países de Medio Oriente donde otras cintas de DC no se habían estrenado. Incluso en Líbano, donde inicialmente fue prohibida por el origen israelí de Gal Gadot, la cinta se convirtió en un debate político. Cuando Gal Gadot recordó esa experiencia, declaró que no imaginaba que interpretar a una mujer con compasión podría ser algo tan polémico, pero tal vez eso muestra cuánto necesitábamos a Wonder Woman en el cine. En Estados Unidos, Wonder Woman fue considerada por la crítica como la película que salvó al DC Extended Universe. Por primera vez, Warner tenía un producto querido por la audiencia y respaldado por los críticos. Pero lo que pocos sabían era que esa estabilidad no iba a durar mucho. El éxito de Wonder Woman generó una falsa sensación de control dentro de Warner Studios. El estudio creyó que había encontrado la fórmula para su universo, así que sin darle tiempo a Jenkins planificaron una secuela sólida. Ordenaron inmediatamente la Liga de la Justicia. Patty Jenkins advirtió que el universo necesitaba espacio para el desarrollo, tiempo para respirar, pero el estudio, cegado por la presión de competir contra Marvel, aceleró todo, y así el equilibrio que Wonder Woman había conseguido se perdió con el estreno de la Liga de la Justicia solo meses después. Tras el estreno de Batman v Superman en el 2016, el futuro del universo cinematográfico de DC quedó marcado por la polémica. Aunque la cinta funcionó en taquilla, la respuesta de la crítica fue devastadora. Warner Bros. Entró en modo pánico. La idea original de Zack Snyder había sido construir una saga más oscura, épica y mitológica, pero frente al contraste con el enorme éxito de Marvel, el estudio decidió intervenir agresivamente en la siguiente película, la Liga de la Justicia. Sin embargo, para entender cómo llegamos al desastre del 2017, había que mirar hacia atrás. El plan inicial era ambicioso. La Liga de la Justicia sería una historia dividida en dos partes, una epopeya que construiría un conflicto enorme alrededor de Darkseid, el verdadero villano del DC Extended Universe. El tono seguiría la línea marcada por Man of Steel y Batman v Superman, con un Superman más humano, traumatizado y creciendo como símbolo de esperanza. Zack Snyder ya estaba desarrollando la historia. Los sets estaban construidos, el casting estaba listo y volveríamos a ver a Henry Cavill como Superman, Ben Affleck regresaría como Batman, Gal Gadot sería Wonder Woman, Jason Momoa como Aquaman, Ezra Miller como Flash y Ray Fisher como Cyborg. Cada uno tendría mucho espacio para crecer, especialmente Cyborg, quien estaba pensado como el corazón emocional de la película. Pero Warner ya no creía en la visión de Snyder. Presionó para modificar la historia, simplificar a los personajes y darle un tono más ligero. Sin embargo, Snyder seguía firme, intentando mantener su coherencia artística. La producción avanzó y en paralelo se filmaba material adicional para establecer conexiones con el resto del DC Extended Universe. Parecía que con resistencia la película iba a salir adelante, pero entonces ocurrió lo impredecible. Durante la postproducción, una tragedia personal golpeó a Zack Snyder. Su hija Atum
se quitó la vida. Snyder decidió abandonar la película para estar con su familia. Muchos pensaron que Warner le daría el tiempo necesario para recuperarse, pero la realidad fue otra. El estudio vio la situación como una oportunidad para reemplazarlo y darle un giro total al proyecto. Fue entonces cuando Joss Whedon entró en escena. El mismo director que había hecho The Avengers para Marvel fue contratado para completar la película, pero su rol fue mucho mayor. Reescribió escenas, cambió el tono, cortó tramas completas y regrabó una enorme parte del filme. Básicamente, Warner convirtió la Justice League en otra película, usando los restos del plan original de Snyder. Las órdenes fueron claras: la película debía ser ligera, más colorida y sobre todo más corta. Tenía que durar apenas 2 horas. Se eliminaron subtramas totales, especialmente la relación entre Cyborg y Flash. El arco emocional de Superman se redujo a la nada y personajes como Darkseid fueron removidos por completo. El villano Steppenwolf fue simplificado hasta convertirse en una amenaza genérica. Durante las regrabaciones sucedió uno de los momentos más infames de la historia del cine de superhéroes. Henry Cavill tuvo que firmar con bigote, el cual no podía remover por contrato debido a su trabajo en Misión Imposible. Warner decidió borrarlo digitalmente, creando Superman con un rostro extraño e irreconocible, siendo recordado hasta hoy como uno de los peores efectos visuales jamás vistos en una superproducción. Pero el problema no era solo técnico. Lo que se había coincidido como una epopeya fue reducida a una película ligera y con humor forzado. El resultado final no era Zack Snyder, tampoco era Joss Whedon, era un híbrido confuso sin identidad propia. Entre los actores, especialmente Ray Fisher, hubo tensiones. Años después, Fisher denunciaría públicamente los comportamientos abusivos durante las regrabaciones y la falta de respeto hacia los actores y el trabajo original. Su personaje Cyborg pasó de ser el centro emocional de la historia a un rol casi invisible. Finalmente, en noviembre del 2017, la Liga de la Justicia llegó a los cines. La respuesta fue tibia. Las críticas las destrozaron por su inconsistencia, problemas visuales y falta de alma. Lo que debió ser el gran evento del DC Extended Universe, el nacimiento del equipo más importante de DC, terminó siendo un símbolo del caos detrás de cámaras. La taquilla también fue decepcionante. Costando cerca de $300 millones, la recaudación fue apenas de 657 millones a nivel mundial. No solo quedó por debajo de lo esperado, sino que terminó perdiendo dinero por sus costes de producción y marketing. Con este golpe, los planes a futuro del DC Extended Universe comenzaron a desmoronarse. Mientras Marvel consolidaba éxitos camino a Infinity War, DC veía cómo su universo se fracturaba desde dentro. Warner comenzó a cancelar proyectos, reajustar planes y recortar presupuestos. Lo que había comenzado con ambición y un plan unificado se convirtió en una serie de decepciones improvisadas que dejarían al universo cinematográfico de DC sin rumbo claro. Sin embargo, entre los fans de Snyder, el sueño de ver su versión intacta no murió, y contra todo pronóstico, años después, ese sueño se haría una realidad. La producción de la Liga de la Justicia había comenzado con energía, aunque ya bajo la sombra de las presiones del estudio. Desde el principio, Warner quería cambiar la tonalidad oscura de Snyder, pero sin admitir públicamente que desconfiaban de su visión. Y fue así como las primeras grabaciones se realizaron entre abril y octubre del 2016, principalmente en Inglaterra. Se filmaron secuencias ambiciosas centradas en el reclutamiento de los héroes, la resurrección de Superman y sobre todo la amenaza cósmica que representaba a Steppenwolf como el mensajero de Darkseid. En la versión original, Steppenwolf era apenas el primer eslabón de la cadena de eventos que culminaría con la llegada del verdadero villano. Pero ese arco fue anulado totalmente, y lo que había sido diseñado como una historia con continuidad fue obligado a funcionar como una película cerrada y superficial. Tras completar gran parte del rodaje, Snyder se sumergió en la postproducción, pero no solo lidiaría con la presión del estudio, sino también que cargaba con el dolor inmenso de la tragedia familiar que había sufrido. Aún así, intentó continuar. Sin embargo, ese peso, sumado al saboteo creativo del estudio, lo llevó a alejarse poco a poco del proyecto. Poco tiempo después, Warner tomó una decisión drástica: traer a Joss Whedon, no solo para completar la película, sino para reconstruirla desde los cimientos. Whedon recibió la tarea de volver más divertida, más luminosa y más Marvel la película. Su llegada implicó semanas de reescritura, cortes masivos y una agenda intensa de regrabaciones. Entre junio y octubre del 2017, el elenco regresó para grabar nuevas escenas bajo la dirección de Whedon, pero el tono había cambiado. Ben Affleck, quien interpretaba a un Batman maduro, traumado y oscuro, ahora debía encarnar una versión más ligera, casi caricaturesca.
Las dinámicas entre los héroes pasaron de ser tensas y complejas a enfocarse en chistes rápidos y momentos superficiales. Ray Fisher vio cómo su personaje era desmantelado desde los cimientos, ya que Cyborg perdería trasfondo, motivación y protagonismo. El ambiente en el set se volvió hostil. Ray Fisher denunció años después comportamientos abusivos, presiones y comentarios racistas durante las regrabaciones. Estas acusaciones apuntaban directamente al director Joss Whedon y a ejecutivos de Warner. Pero en ese momento, la maquinaria debía continuar. Uno de los problemas más comentados durante la producción fue el asunto del bigote de Henry Cavill. Durante las regrabaciones, Cavill estaba filmando Misión Imposible Fallout, donde por contrato le exigían mantener su bigote. Warner intentó negociar su afeitado, pero Paramount se negó rotundamente. Así fue como Joss Whedon grabó numerosas escenas con Henry Cavill con bigote, que luego serían removidas digitalmente. El resultado fue desastroso, un Superman con un rostro artificial, casi plástico y que se volvió el objetivo de burla inmediato de la película. No era solo un bigote, la película estaba llena de decisiones improvisadas, nuevas bromas, cambios de tono, CGI apresurado y sobre todo un objetivo impuesto por Warner, el de no superar las 2 horas de duración. Esto obligó a recortar escenas que daban profundidad narrativa. La batalla final se volvió una secuencia genérica, marcada por una paleta de colores distorsionadas y ambientes irreales. Cuando la Liga de la Justicia finalmente llegó a los cines en noviembre del 2017, el resultado fue una obra sin identidad. Las críticas la calificaron como una película blanda, desordenada y sin peso emocional. El tono ligero de la película se sentía forzado y el humor chocaba directamente con el resto de la narrativa original de Snyder. La actuación de los actores se veía fragmentada, como si no pertenecieran al mismo filme. Finalmente, la taquilla fue un golpe demoledor. Con un presupuesto que rondaba los $300 millones, solo se logró recaudar 657 millones a nivel mundial. Y no fue suficiente. Para muchos analistas, la Liga de la Justicia fue la oportunidad perdida de DC para consolidar su universo cinematográfico. En lugar de construir una franquicia sólida, Warner había sacrificado su propia visión en un intento desesperado de imitar a su competencia. La decepción de la película no solo afectó al estudio, sino también al elenco. Ben Affleck comenzó a distanciarse del papel de Batman, lidiando con problemas personales y desgaste creativo. Futuras películas del DC Extended Universe se vieron afectadas, proyectos se cancelaron, se reescribieron o fueron enviados al limbo creativo. La idea de un universo cohesivo comenzó a esfumarse. Mientras tanto, los fans no se quedaron en silencio. Detectaron rápidamente las diferencias entre las filmaciones de Snyder y lo presentado por Whedon. Habían escenas de los trailers que literal no estaban en la película, líneas de diálogos eliminadas, secuencias enteras desaparecidas y una trama completamente distinta a la anunciada. La comunidad de los fans de Snyder comenzó a unirse bajo el mismo hashtag, Release the Snyder Cut. Muchos medios lo tomaron como una fantasía imposible. Warner insistía en que la versión de Snyder no existía. Decían que era un mito, una exageración del internet, pero estaban equivocados. Detrás de todo ese caos estaba guardada la visión incompleta de un cineasta que había tratado de construir algo épico, un universo coherente que había sido destruido antes de nacer. Aunque en 2017 parecía que todo había terminado para el DC Extended Universe, la historia apenas comenzaba. Cuando la Liga de la Justicia llegó a los cines en noviembre del 2017, muchos espectadores sintieron que algo no encajaba. No era solo un tema de guión, ni de tono o efectos visuales, había una sensación general de desconexión total. La película se presentaba como el épico encuentro de los héroes más grandes de DC, pero en pantalla se veía una obra a medias, apresurada y como si varias manos la hubiesen moldeado sin ponerse de acuerdo. Esta incomodidad no era casualidad, el público recordaba la promesa que habían dejado en Batman v Superman. Una historia más grande, ambiciosa, oscura y profundamente mitológica. De pronto, esos mismos personajes parecían distintos, los tonos serios se convertían en chistes nerviosos, las motivaciones se diluían y el conflicto central parecía simplemente menor. Desde el primer fin de semana comenzaron las sospechas. No fue solo una simple intuición aislada. Los fans de todo el mundo empezaron a preguntarse por qué la Liga de la Justicia se sentía tan distinta al camino que Snyder había planteado. Y muy pronto apareció una teoría. La película de Snyder existía en algún lugar. Al principio era más una esperanza que una certeza, una idea que crecía en rincones del internet. Decían que Snyder había filmado casi todo antes de abandonar el proyecto, y que lo que se había estrenado no representaba su visión original. Nadie tenía pruebas claras, solo rumores, filtraciones sin confirmar y el presentimiento colectivo de que algo había sido ocultado. Fue ahí donde nació un pequeño gesto que luego se convertiría en un movimiento, el Release the Snyder Cut.
Al principio era una frase de nicho, un círculo reducido de seguidores que creían que había una versión completa guardada, esperando ver la luz. Y con el pasar del tiempo esto jugó a su favor. Mientras la película seguía su camino, los comentarios del elenco encendían más preguntas. Actores hablaban sobre escenas eliminadas, tramas más extensas, ideas que nunca llegaron al montaje final. Cada testimonio servía como combustible para esta teoría. Zack Snyder, por su parte, no buscaba polémicas, pero tampoco negaba nada. De vez en cuando compartía imágenes del rodaje, artes conceptuales, fotografías del detrás de cámaras que parecían apuntar a una sola dirección. Existía algo más de lo que habíamos visto. Lo que comenzó como un susurro se transformó en una ola. Las redes sociales se convirtieron en un campo de reunión. Miles de fans compartían su deseo común, ver la versión original de Snyder. Con el tiempo, ese clamor se volvió imposible de ignorar. Lo más interesante es que el movimiento jamás se basó únicamente en la frustración. Había una intención humana detrás de eso. Gran parte de las campañas se organizaron para recaudar fondos destinados a la prevención contra el suicidio, en honor a la hija de Zack Snyder. Esa conexión emocional le dio al movimiento una dimensión distinta. No era solo cine, era solidaridad, era comunidad y un duelo compartido. Un gesto de apoyo que hacían hacia un hombre que había perdido tanto. Mientras el hashtag viajaba por internet, comenzaron a aparecer acciones concretas, vallas publicitarias anunciadas en el Times Square, campañas organizadas con convenios, firmas y peticiones globales. Era un esfuerzo constante que se extendía por países, idiomas y fronteras. Por momentos parecía imposible. Un estudio del tamaño de Warner no tenía razones para revivir una película rechazada, era más fácil enterrarla, pero el movimiento seguía creciendo, no con violencia, sino con persistencia. Hasta que un día la conversación llegó a un punto de quiebre. Algunos actores que hasta entonces habían guardado silencio comenzaron a hablar con honestidad. Jason Momoa dijo abiertamente que había visto el corte de Snyder y que era completamente diferente a la versión estrenada en los cines. Ray Fisher también apoyó públicamente la campaña. Más tarde Ben Affleck y Gal Gadot se sumaron, incluso Henry Cavill se mostró a favor. Lo que al inicio parecía una fantasía de los fans, se fue consolidando poco a poco. Ya no era conspiración, ya no era un sueño. Había voces internas afirmando su existencia. Y entonces ocurrió algo inesperado. Warner anunció una nueva plataforma de streaming, HBO Max, un espacio que necesitaba contenido original, inclusivo, capaz de atraer nuevos suscriptores a la plataforma. De pronto, la idea que antes parecía absurda, tomó otro color. El Snyder Cut dejó de ser un rumor y se volvió una posibilidad real. Al poco tiempo, Zack Snyder recibió autorización para reconstruir su película. No fue simplemente recuperar el material eliminado, fue un proceso completo. Terminar los efectos visuales, restaurar escenas, montar la película tal y como había sido concebida. Incluso se llegaron a filmar nuevos fragmentos. Finalmente en 2021 llegó el día. El Snyder Cut se estrenó. 4 horas de metraje divididas en capítulos. No era una curiosa técnica, era una obra completa. Una película que recuperaba el tono, la ambición y la mitología que había prometido desde Man of Steel. No era perfecta y no tenía por qué serlo. Lo importante es que era auténtica. Por primera vez el público pudo ver la versión que les fue negada. Y más allá de la película, quedó un mensaje. Cuando una comunidad se une con propósito, respeto y constancia, pueden cambiar el curso de la historia. El movimiento Release the Snyder Cut se convirtió en algo más grande que sus propios protagonistas. No era solo sobre superhéroes, ni sobre cine. Era sobre la voz colectiva, sobre el valor de la visión artística y sobre el valor de miles de personas que se negaron a dejar que una historia quedara incompleta. La película renació y con ella también renació un mito. Cuando el Snyder Cut finalmente vio la luz en el 2021, el mundo se encontró con algo inesperado. No era simplemente una versión extendida de la película anterior, era una obra completamente distinta. Desde su primer capítulo, quedaba claro que la historia estaba construida con un tono más solemne, casi mítico. Los personajes cargaban con un peso espiritual. No eran solo superhéroes, sino figuras casi divinas, en medio de un mundo que aún aprendía a aceptarlos. Cada uno tenía un arco más claro, más emocional y más íntimo. La película avanzaba con calma, sin miedo de detenerse en el dolor, en el simbolismo y en la reflexión. El ejemplo más evidente era Cyborg, que en la versión del 2017 era casi un extra de lujo, y en el Snyder Cut se convirtió en el corazón principal de la historia. Un joven roto por la tragedia, temeroso de su nuevo cuerpo, pero también dueño de un poder capaz de cambiar el mundo. Su relación con su padre, sus dudas, su evolución, todo estaba ahí, completo y auténtico. Flash también recibió un papel más definido. Ya no era solo el alivio cómico,
Ahora sus acciones tenían un peso real dentro de la historia. Uno de los momentos más memorables de este Flash dentro del Snyder Cut fue literalmente cuando corrió contra el tiempo para salvar la Tierra del colapso total. Por primera vez estábamos viendo la magnitud de su existencia. Incluso Steppenwolf, un villano que en la versión de Whedon parecía genérico, adquiriría motivaciones más complejas. No era solo un monstruo invasor, era un sirviente desesperado por ganarse el perdón de su maestro Darkseid. Esa simple decisión bastó para darle dignidad y propósito al personaje. Ahí mismo estaba la otra gran revelación: Darkseid, el verdadero arquitecto de la guerra por venir. Su presencia en el Snyder Cut permitiría ver que la Liga de la Justicia no era el final, sino el comienzo. Una pieza dentro de un plan mayor que apuntaba a una historia épica, oscura y monumental. La estructura en capítulos, la fotografía casi pictórica y el uso del slow motion para capturar momentos simbólicos y el tono musical solemne, todo apuntaba a una misma idea. Zack Snyder no quería hacer una película de superhéroes común, quería hacer una mitología moderna. Su visión siempre estuvo más cerca de la tragedia griega que del espectáculo ligero. Sus héroes no eran perfectos, eran seres fracturados, impulsados por el dolor, buscando significado en medio del caos. Esa perspectiva había iniciado en Man of Steel, había madurado en Batman v Superman y culminaba aquí, en una obra que por fin revelaría la ambición completa. Pero aunque esta versión fue celebrada por miles, también dejó ciertas preguntas abiertas. ¿Qué habría pasado si la película hubiese llegado en el 2017? ¿Habría cambiado el destino del DC Extended Universe? La verdad es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que en 2021 ya era demasiado tarde. Para entenderlo hay que reconocer algo importante: el Snyder Cut no está diseñado para salvar a un universo, sino para construirlo. No era un cierre, sino una apertura. La película planteaba semillas para futuras películas, presentaba tramas que aún no habían florecido, abrían la puerta a una guerra cósmica con Darkseid. Pero nada de eso iba a suceder. Warner ya había decidido avanzar en otro rumbo. La contradicción era evidente: el público celebraba una película que conducía a un futuro que nunca iba a llegar. El lanzamiento del Snyder Cut fue un triunfo simbólico, un triunfo emocional, el final feliz de un movimiento de fans que luchó por ver una obra completa, pero que industrialmente no podría revertir el daño ya hecho en el universo. Cuando esta versión se estrenó, el DC Extended Universe ya había sido fragmentado. Películas que ignoraban lo anterior, directores con versiones desconectadas, cronologías confusas y personajes reformulados totalmente. El barco ya se estaba hundiendo, y aunque Snyder presentó una visión más clara, más coherente y más poderosa, su película era como un mapa para un viaje que ya nadie estaba dispuesto a financiar. La Liga de la Justicia, la versión para cines en el 2017, pudo haber sido el corazón del DC Extended Universe, pudo haber sido el punto de unión, la promesa cumplida, el nacimiento de una saga monumental, pero se convirtió en otra cosa. Se convirtió en el recuerdo de lo que pudo ser. El Snyder Cut fue una victoria, sí, pero una victoria incompleta. Demostró que la visión de Snyder efectivamente sí existió, y que tenía un peso real, cultural, emocional y narrativo. Sin embargo, también dejó algo claro: un universo no sobrevive solo con pasión. Necesita tiempo, planificación, paciencia y cohesión. Y lastimosamente, todo eso el DC Extended Universe lo había perdido hace años. Lo que quedaba ahora no era un universo en construcción, sino los fragmentos de uno que nunca tuvo la oportunidad de completarse, ya que la Liga de la Justicia de Zack Snyder fue una resurrección, pero no un renacimiento. Y al igual que en su película, fue como un epílogo, hermoso, doloroso y el final. Muchas gracias por ver.